El Pozo de Jacob, un popular lugar para nadar cerca de Wimberley, permanecerá cerrado para los nadadores. Hay un agujero en el suelo de Texas que ha matado a al menos 12 personas. No un precipicio, no un lago sin fondo. Un agujero circular, de menos de 4 metros de diámetro, en el lecho de un arroyo tranquilo, rodeado de cipreses y colinas suaves, con agua azul cristalina y una temperatura perfecta durante todo el año. Desde la superficie, parece el lugar de baño más hermoso del mundo. Parece exactamente lo que es la trampa perfecta. Durante décadas, buzos de cueva experimentados entraron en ese agujero con el equipo más moderno disponible, siguiendo sistemas de guía de seguridad, con compañeros de buceo en posición de apoyo. No volvieron, no dejaron rastros de sangre, no dejaron señales de lucha. La cueva simplemente los guardó. Sus transmisores dejaron de responder, sus líneas de seguridad quedaron tensas y sin movimiento, y la gente que esperaba en la superficie finalmente entendió que esperar era lo único que podían hacer. Luego, décadas después, alguien bajó un robot. Y lo que el robot encontró en la cuarta cámara de Jacob's Well, en lo más profundo de un sistema de cuevas submarinas que muy pocas personas en la historia han alcanzado con vida, cambió permanentemente lo que sabíamos sobre lo que le había pasado a esos buzos. Y planteó una pregunta que nadie en la sala de control esperaba tener que responder. ¿Hay alguien más ahí abajo? Quédate hasta el final. Porque la última parte de esta historia no es sobre el agua. Es sobre lo que ocurre cuando un lugar acumula suficiente historia de muerte que empieza a volverse parte de lo que es. El manantial que parece paraíso. A unos 50 kilómetros al suroeste de Austin, donde la meseta de caliza del Texas Hill Country se rompe en valles y arroyos de agua clara, existe un lugar llamado Jacob's Well. El nombre evoca algo bíblico. La realidad es más extraña. Jacob's Well no es un pozo en el sentido técnico, es un manantial kárstico, la apertura visible de una cueva vertical tallada profundamente en la caliza durante millones de años, mientras el agua ligeramente ácida del suelo fue disolviendo lentamente la roca circundante. El resultado visible desde la superficie es una abertura perfectamente circular de unos 4 metros de diámetro en el lecho del arroyo Cypress. Alimentado por el enorme acuífero Trinity, el manantial mantiene una temperatura constante de aproximadamente 20 grados centígrados durante todo el año. Su agua es tan transparente que desde la orilla puedes ver el fondo de la primera cámara con claridad perfecta, a 9 metros de profundidad. En los días calurosos del verano de Texas, la zona alrededor del manantial se llena de visitantes, familias en las rocas planas, turistas con cámaras, jóvenes que saltan uno tras otro al agua fresca desde los bordes del pozo, risas, salpicaduras, la atmósfera de un lugar de recreo perfecto. Eso es lo que ven casi todos los que van. El otro Jacob's Well, el que no aparece en los folletos turísticos, comienza exactamente en el punto donde la transparencia del agua hace que la gente baje la guardia. Porque debajo de esa primera cámara iluminada por el sol no termina nada, comienza todo, lo que hay debajo de la apertura. Para la mayoría de los visitantes, la aventura termina en la primera cámara, un pozo brillante de unos 9 metros de profundidad que parece pintado en azul turquesa. El sol entra desde arriba, las paredes de caliza blanca reflejan la luz, y la experiencia se parece más a flotar en un acuario que a bucear en una cueva. Para los buzos de cueva, eso es solo el vestíbulo. Debajo de la primera cámara, hay al menos 4 cámaras adicionales que descienden más profundamente hacia la tierra, cada una conectada con la siguiente mediante pasos más estrechos y más peligrosos. Los buzos que los han transitado les dieron nombres que no se olvidan fácilmente: el canal del nacimiento, el ataúd, la última compresión. Nombres que no nacieron de la imaginación, sino de la experiencia. El piso de cada cámara está cubierto de limo de caliza tan fino que una sola patada de aleta puede convertir el agua perfectamente clara en una nube opaca y blanca en cuestión de segundos. Cuando eso ocurre, un buzo pierde la vista de sus instrumentos, de su compañero, incluso de la línea de seguridad que lo conduce de vuelta a la superficie. El pánico sigue inmediatamente. El aire comienza a consumirse a una velocidad que ningún cálculo en la superficie puede prever con exactitud.
Y en las cámaras más profundas, donde la gravilla suelta puede desplazarse sin previo aviso bajo el peso de un buzo o por la simple turbulencia del agua, la dificultad de una situación mala puede volverse imposible en el tiempo que tarda en colapsar un pasaje de piedra. Al menos 12 personas han muerto dentro de estos pasajes. Algunas nunca fueron recuperadas. Sus restos descansaron durante décadas en el interior de la cueva, en lugares donde ningún equipo de rescate podía alcanzarlos sin poner en peligro más vidas. Y eso, la combinación de belleza perfecta en la superficie con muerte irreversible debajo, es lo que convirtió a Jacob's Well en un lugar de leyenda dentro de la comunidad de buceo de cueva de todo el continente. El intento de cerrarla, ¿y por qué faló? Las autoridades locales eventualmente decidieron que habían tenido suficiente. Para evitar que nadie entrara en las cámaras inferiores mortíferas, trabajadores instalaron una reja masiva de acero, hecha de barras de refuerzo gruesas, directamente sobre la entrada de la cueva. La lógica era simple: sellar el acceso, prevenir más muertes, poner fin a décadas de accidentes. No funcionó. Bajo el amparo de la oscuridad, buzos decididos volvieron silenciosamente, cargando cortadores de pernos y sopletes. Una y otra vez, la barrera fue cortada. Sin importar cuántas veces las autoridades sellaban la entrada, alguien siempre encontraba la manera de volver a entrar. El misterio que había debajo se negaba a soltar su atracción. Eventualmente, los científicos llegaron a una conclusión que debería haber sido obvia desde el principio. La respuesta no vendría de arriesgar otra vida humana. Si la cueva iba a revelar sus secretos, tendría que ser explorada por una máquina. El robot, que descendió donde las personas no podían. Una mañana temprana, un equipo de geólogos, ingenieros e investigadores de cuevas se reunió junto al manantial. Su explorador más nuevo no era un buzo, era un vehículo operado remotamente, compacto e industrial, diseñado específicamente para entornos submarinos peligrosos. Pintado de amarillo brillante para visibilidad, el robot llevaba varias cámaras de ultra alta definición, potentes luces LED de inundación, sonar de precisión y sensores capaces de crear un mapa tridimensional increíblemente preciso de la cueva. Un cable de fibra óptica reforzado conectaba el vehículo a la estación de control, transmitiendo imágenes en vivo cada segundo. La misión sonaba directa: descender a la cámara más profunda conocida y completar el primer estudio detallado de Jacob's Well. Lentamente, el robot desapareció bajo la abertura circular. Al principio, los monitores mostraban la belleza familiar de la cámara superior. La luz solar se filtraba a través del agua, convirtiendo las paredes de caliza en brillantes tonos de oro y azul. Todo parecía tranquilo. Luego el vehículo continuó hacia abajo. Al entrar en la segunda cámara, la luz del día se desvaneció rápidamente detrás de él. A unos 25 metros bajo la superficie, la oscuridad total tomó el control. Solo quedaban las potentes luces del robot, cortando el agua negra que no había visto la luz del sol durante siglos. Delante, esperaba el infame canal del nacimiento. La apertura apenas era lo suficientemente grande para el robot. Cada movimiento tenía que ser controlado con cuidado. Demasiado empuje disturbaría el suelto sedimento que cubría el piso de la cueva y eliminaría la visibilidad completamente. El operador redujo la potencia y guió la máquina hacia adelante, centímetro a centímetro, hasta que finalmente emergió hacia el vasto silencio de la tercera cámara. Todo permaneció estable. Cámaras, sonar, sistemas de navegación, todo reportaba normal. Luego el operador apuntó hacia una estrecha fractura en la roca, la entrada que conducía hacia la cuarta cámara. Lo que el dron encontró en la cuarta cámara. A medida que el vehículo se deslizaba por el pasaje, las paredes se apretaron a su alrededor. El corredor se volvió más estrecho que nunca, mientras el suelo consistía de grava inestable, mezclada con gruesas capas de limo fino. Pocas personas habían alcanzado alguna vez esta parte de la cueva, y ninguna la había visitado con seguridad en décadas. Entonces algo inesperado reflejó las luces del robot. No era caliza, no era sedimento. El operador detuvo inmediatamente el vehículo. Un objeto metálico brillaba débilmente bajo el agua. La cámara hizo zoom. Parado en posición vertical en la grava, había una aleta de buceo. El silencio llenó la sala de control. El robot giró lentamente,
A solo 1 metro de distancia, descansaba un cilindro de buceo antiguo, enterrado a medias bajo capas de sedimento. Los depósitos minerales cubrían su superficie, mostrando que había permanecido intacto durante décadas. Cerca, una sección rasgada de traje de neopreno negro se aferraba a la pared de caliza, y luego las cámaras revelaron el hallazgo que nadie quería ver. Parcialmente atrapados bajo grava colapsada yacían restos óseos humanos. En ese momento, la misión cambió completamente. Ya no era una exploración. Se había convertido en la documentación de una tumba submarina. El equipo de buceo pertenecía claramente a una generación anterior. Adherida al deteriorado traje de neopreno, había una etiqueta de identificación descolorida. Usando mejora digital, los técnicos agudizaron cuidadosamente la imagen. Letra por letra, un nombre se volvió legible. Todos dentro del vehículo de control lo reconocieron de inmediato. La noche del 9 de septiembre, de 1979. Para entender completamente lo que el robot acababa de encontrar, tienes que regresar a aquella noche de septiembre hace más de 4 décadas. En 1979, el buceo en cuevas era un mundo completamente diferente al de hoy. Las regulaciones de seguridad eran mínimas, los procedimientos estandarizados estaban aún en desarrollo, y los buzos experimentados a menudo dependían más de la confianza que del protocolo estricto. Era una era en que las cuevas submarinas inexploradas representaban la última frontera, atrayendo aventureros ansiosos por llegar a lugares donde nadie más había estado. Entre esas cuevas, Jacob's Well tenía estatus legendario. Su sección más profunda conocida, la misteriosa Cuarta Cámara, se había vuelto casi mítica dentro de la comunidad de buceo. Muy pocos la habían alcanzado. Casi nadie la había explorado con éxito, y sus pasajes inexplorados desafiaban a cualquiera con determinación suficiente para intentarlo. Uno de esos buzos era experimentado, seguro, y fascinado por Jacob's Well. Ya había completado varias inmersiones, cada vez más ambiciosas en la cueva. Cada descenso exitoso solo fortalecía su deseo de empujar más lejos. Lo acompañaba un estudiante universitario joven, con pasión por la aventura, que admiraba la experiencia y determinación de su compañero. Juntos con 6 otros buzos, viajaron a la zona, instalando campamentos cerca del manantial. La atmósfera estaba llena de emoción mezclada con la silenciosa tensión que a menudo precede una expedición peligrosa. Cuando la noche se asentó sobre el pozo, los dos se prepararon y entraron al agua. Otro buzo los siguió hasta la segunda cámara, y observó cómo se deslizaban por el estrecho canal del nacimiento hacia la tercera. Todo parecía rutinario. Luego, en el lado lejano de la tercera cámara, los 2 buzos se detuvieron junto a la estrecha apertura que conducía hacia la cuarta cámara. Uno tras otro, se quitaron los tanques de buceo y los empujaron cuidadosamente a través del pasaje apretado por delante de ellos, una técnica común cuando los espacios se vuelven demasiado estrechos para buzos completamente equipados. Lo que sorprendió al tercer buzo fue que nadie había mencionado esta parte del plan. Entendiendo que estaban intentando algo mucho más arriesgado de lo esperado, golpeó su cuchillo contra el tanque, enviando fuertes señales metálicas resonando a través del agua. Ninguno de los dos respondió. Su suministro de aire seguía bajando. Sabiendo que no podía esperar más, mantuvo su linterna de buceo apuntada hacia el pasaje el mayor tiempo posible antes de finalmente comenzar su ascenso solo. Mientras nadaba hacia arriba, algo alarmante ocurrió. El agua perfectamente clara de repente se convirtió en una nube blanca que cegaba. Un silenciamiento de lodo completo se estaba extendiendo por la cueva. En algún lugar profundo del pasaje, la grava suelta había colapsado. Llegó solo a la superficie. El pozo había reclamado 2 vidas más. El rescate, que se convirtió en pesadilla. Los respondedores de emergencia contactaron rápidamente a un buceador de rescate experimentado, exoficial de la Marina, y uno de los especialistas de rescate subacuático más experimentados de Texas. Incluso él dudó ante el borde de ese agujero negro. Esperó hasta la mañana, esperando que la luz del día ayudaría. No ayudó. Al día siguiente, entró con un compañero buceador, el guarda de casa del estado. Dejaron tanques de reserva a 7 y 23 metros por seguridad. Aseguraron líneas de seguridad. Hicieron todo bien.
Entonces el rescatador hizo su movimiento hacia el túnel donde los dos buzos habían desaparecido. Empujó la cabeza y los hombros hacia el pasaje lleno de grava. El agua corría, haciendo que pequeñas rocas le golpearan en la cara. Su medidor de aire marcaba unos 10 minutos de reserva. Y entonces la cueva contraatacó. Sin advertencia, la grava se desplazó, rápida y pesada. Colapsó a su alrededor como una trampa que se cierra. Sus brazos quedaron inmovilizados. Su pecho no podía moverse. Y el agua se convirtió en barro. No podía golpear su tanque. No podía señalar. No podía ver. Ya no estaba buceando. Estaba enterrado vivo. Mientras los segundos pasaban y el aire se agotaba, comenzó a pensar en la muerte. Tragó sorbos de agua intentando acelerar lo inevitable. Luego su cuerpo se convulsionó lo suficiente como para aflojar la grava. Un destello de luz regresó a su visión. A través de la neblina apareció una figura. Su compañero, que había vuelto con un regulador de reserva y lo metió en la boca del rescatador. Tomó un respiro y vivió. Pero al subir a la superficie, el aire que había tragado comenzó a expandirse dentro de él. Para cuando llegó arriba, su estómago estaba hinchado y en un dolor insoportable. Tenía la pared del estómago rota. La infección que siguió casi lo mató. Sobrevivió, por poco. Y los dos buzos permanecieron donde el pozo los había dejado, donde permanecerían durante las próximas 4 décadas. Lo que el robot confirmó que los humanos no podían ver. El metraje del robot, cuando finalmente fue procesado y ampliado, respondió preguntas que habían permanecido abiertas durante 44 años. La cuarta cámara era infinitamente más peligrosa de lo que nadie había imaginado. La grava suelta cubría el pasaje como una trampa viva, lista para colapsar con la más mínima perturbación. En lugar de permanecer estable, la cueva se reformaba constantemente, enterrando cualquier cosa atrapada dentro. Explicaba por qué tantos intentos de recuperación habían fallado. Explicaba por qué las víctimas habían permanecido atrapadas durante décadas. Las imágenes del robot transformaron décadas de historias de supervivientes en evidencia visual innegable. Y también confirmaron lo que las familias habían temido durante décadas, pero nunca habían podido demostrar: que los dos buzos que habían desaparecido esa noche de septiembre de 1979 no se habían perdido en el interior de la cueva. La cueva los había enterrado. El metraje reveló el traje de neopreno, el equipo, los restos, todos preservados en el sedimento exactamente donde la cueva los había guardado cuando el pasaje colapsó encima de ellos hace más de 4 décadas. Una sala entera de científicos, ingenieros y periodistas mirando los monitores no dijo nada durante un tiempo que nadie pensó en medir. El acuífero que se está apagando. Pero la historia de Jacob's Well no termina con lo que hay dentro de la cueva. Hay otra historia ocurriendo encima de ella, igualmente inquietante. En su plenitud, el manantial era algo extraordinario, un resorte artesiano verdadero, impulsado por el enorme acuífero Trinity. Bombeaba agua hacia el arroyo, con una fuerza que la gente podía escuchar desde el camino. El flujo era constante, dramático, una demostración visible de la vitalidad del sistema de agua subterránea debajo. Pero a medida que más agua fue bombeada del acuífero para hogares, negocios e industrias, la presión bajó. El manantial se volvió más quieto. Y luego, en el año 2000, por primera vez en la historia registrada, Jacob's Well dejó de fluir completamente. Ocurrió de nuevo en 2008, luego en 2011, en 2013. Más recientemente en 2022, cuando el manantial se cerró completamente durante meses, y las autoridades del condado cerraron el área al público, no solo por las cuevas, sino por la calidad del agua. Cada vez que el silencio duraba más, cada vez que la gente se preguntaba si esta sería la última vez. Una compañía de servicios públicos que extraía del acuífero no estaba haciendo nada ilegal ni secreto, solo hacía negocios. Pero la tabla de agua no podía seguir el ritmo. La tierra contenía la respiración, y eventualmente dejó de exhalar. En 2010, el condado compró 50 acres alrededor del manantial como medida de conservación. Un grupo de cuenca local transfirió 31 acres más. Se instalaron vallas, se publicaron advertencias. Se iniciaron planes de conservación, pero proteger la tierra era una cosa. Arreglar lo que había debajo era una historia completamente diferente. El acuífero Trinity,
Era como un organismo vivo. Una vez vaciado, la recuperación tomaba años, décadas. Algunos científicos decían que podría nunca recuperarse completamente a sus niveles históricos. Y mientras tanto, debajo del manantial que se apagaba, la cueva permanecía exactamente como siempre había sido, oscura. Fría, esperando. Lo que el pozo nos enseña sobre nosotros mismos. Hay una pregunta que emerge cuando unes todas las partes de esta historia. ¿Por qué la gente sigue entrando? No los turistas que nadan en la cámara superior iluminada por el sol. Ellos tienen sentido perfecto. El lugar es genuinamente hermoso, y la primera cámara es segura para nadadores razonables. Me refiero a los buzos, los experimentados, los que conocen el historial, los que han leído los informes de accidentes, estudiado las condiciones de la cueva, revisado el equipo de personas que no regresaron, y entran de todos modos. Los buzos que han sobrevivido las cámaras más profundas de Jacob's Well describen consistentemente una sensación que no pueden explicar completamente en términos técnicos. Un impulso de seguir avanzando que va más allá de la curiosidad o el deseo de exploración. Una atracción que se siente diferente de otros sitios de buceo de cueva, por desafiantes que sean. La ciencia tiene respuestas parciales para esto. El agua fría puede afectar el juicio. El dióxido de carbono elevado en espacios confinados puede crear sensaciones de euforia o urgencia irracional. La falta de visibilidad puede crear efectos psicológicos que los expertos en seguridad de cueva han documentado extensamente, pero los buzos que describen la sensación dicen que ninguna de esas explicaciones la captura completamente. Lo que el robot encontró en la cuarta cámara resolvió 4 décadas de preguntas sobre 2 personas específicas. Lo que no resolvió es la pregunta más profunda. El sonar del robot, mientras exploraba los límites de la cuarta cámara, registró vacíos adicionales más allá del área que pudo filmar. El sistema de cuevas parece continuar más allá del alcance de cualquier equipo que se haya enviado hasta ahora. ¿Cuánto más lejos se extiende? ¿Y qué hay en esas cámaras que ningún ojo humano o cámara ha visto? Sigue siendo desconocido. El pozo más profundo de lo que cualquier mapa ha capturado. El acuífero, que lo alimenta apenas comprendido, después de un siglo de extracción. Los patrones de colapso de la cueva, que cambian el sistema de maneras que ningún modelo ha predicho completamente. Y en algún lugar bajo el suelo de Texas Hill Country, el agua del acuífero Trinity sigue moviéndose a través de pasajes que la caliza tardó millones de años en crear, eventualmente subiendo hacia la superficie en ese círculo perfecto de 4 metros de diámetro donde la gente sigue llegando con toallas y cámaras y la sensación de que están yendo a un lugar seguro y hermoso. El pozo no los corrige, simplemente espera. Escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te resulta más difícil de procesar? ¿Los buzos que siguieron entrando después de conocer el historial? ¿El robot encontrando lo que los equipos de rescate no pudieron recuperar en 40 años? ¿O el hecho de que todavía no sabemos dónde termina la cueva? Porque eso es exactamente el tipo de pregunta que nos hacemos en este canal. Suscríbete a Wise. No te damos la historia que termina limpiamente, te damos la que todavía está ocurriendo. El manantial que se está apagando, la cueva que todavía no ha sido completamente mapeada, los vacíos en el sonar que apuntan hacia cámaras que ningún equipo ha alcanzado, un pozo en Texas que parece paraíso y ha guardado sus secretos durante 4 décadas, un robot que finalmente bajó donde ninguna persona podía ir, y una pregunta que el sonar planteó pero no respondió: ¿cuánto más profundo va? La misma pregunta que en el océano profundo de Australia. La misma que en el fondo de la fosa de las Marianas. La misma que en cada territorio que miramos y asumimos que ya conocemos. ¿Qué hay más allá del límite del equipo que tenemos? Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los lugares peligrosos siempre se ven peligrosos. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro lugar donde la apariencia de la superficie oculta algo que nadie anticipó. En Wise, la trampa perfecta siempre parece un paraíso. Hasta el próximo video.